Dios bendiga al pueblo del Señor en esta mañana. Y esta mañana vamos a hablar acerca de las fiestas judías, una línea de tiempo profética. ¿Saben ustedes que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los dirigió de una forma poderosa a ese pueblo, a través del desierto? De día dice la Biblia que los dirigió en forma de ¿qué? Una columna de humo. Y de noche, en una columna de ¿qué? De fuego. La presencia de Dios en Israel era el centro, era la razón de esa nación. Esa nación no hubiese existido si Dios no hubiese hecho los grandes milagros que hizo para sacarla de la esclavitud egipcia. Amén. La presencia de Dios estaba tan cerca del pueblo de Israel. Estaba tan cerca que la Biblia la describe de la siguiente forma. Levítico 26, 11 y 12. Y pondré mi morada en medio de vosotros, dice el Señor, y mi alma no os despreciará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dios quería restaurar al hombre, al ser humano que había caído. Pero usted sabe que Dios es un Dios que respeta la libertad del ser humano. Y Él lo tuvo que hacer de cierta forma, sin quebrantar la libertad que cada uno tenemos para escoger nuestro destino. Dios deseaba que los israelitas supieran con claridad quién Él era. Él quería que ellos entendieran quién era, a diferencia de todas las otras naciones que habían paganas, donde ellos no conocían quién era ese Dios. Dios quería que ellos conocieran algo de Él, de su carácter y el plan que Él tenía para salvar a la humanidad. Cada rito, cada ceremonia, cada fiesta tenía un significado especial que ellos debían de entender, y ellos debían de meditar en esa fiesta, en esa ceremonia, en esos ritos, diariamente. Ellos debían de entender y meditar en eso, y así enseñarla a sus hijos, y así pasarla de generación a generación. Algunas de estas ceremonias eran eventos conmemorativos, es decir, eran recordatorio de lo que es la historia, de grandes eventos en la historia de Israel como tal. Pero todas esas ceremonias eran etapas proféticas en la historia de la salvación de la humanidad. Pero lamentablemente el pueblo de Israel no entendía cabalmente lo que Dios quería revelarle a través de esa fiesta. No lo entendía a capacidad. Por eso es que ustedes se acuerdan cuando Jesús murió, al tercer día, ¿qué sucedió? Resucitó. Y los discípulos aún no lo habían visto en esta escena donde nosotros vamos a entrar ahora. Pero dos de ellos se encontraban caminando hacia una aldea que se llama Emaús. Y ellos iban caminando hacia esa aldea. Y de repente se le acerca un forastero. Este era el domingo de resurrección. Aún ellos no habían visto que Cristo había resucitado, pero ya habían escuchado algo. Y ellos estaban desalentados, estaban desanimados, porque ellos pensaban que Jesús iba a ser un rey poderoso que iba a derrotar a los romanos y los iba a liberar al pueblo de Israel del imperio romano. Sin embargo, el plan de Jesús es diferente al que el hombre piensa siempre. Y dice allí en Lucas 24, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban como velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes, y fue sentenciado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos. ¿Qué esperaban ellos?
que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo allí, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que ¿qué? Lo que de Él decían. Oye, si hubiesen tenido una grabadora allí ellos, ¿verdad? Para escuchar al mismo Jesús revelar lo que la Santa Escritura de Él decía. Llegaron a la aldea. Ahora, aquí dice que Él les declaraba todas las cosas utilizando ¿qué? Las Escrituras. ¿Y qué Escritura tenía Jesús? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Utilizando el Antiguo Testamento, Él les revela lo que de Él declaraba. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba de lejos. Parece que era ya de tarde, según dice la Biblia. Ellos no podían ver bien, no sabían que era Jesús. Y luego, más ellos le obligaron a que se quedase con Él, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de la vista en ese momento. Ahí se dieron cuenta que era Él, y en ese momento se desaparece de la vista. Y luego ellos quedaron impactados y se decían uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor. No ardía en nuestro corazón. Los discípulos habían entendido el Antiguo Testamento con un velo de ideas preconcebidas y tenían el entendimiento nublado. Ellos tenían sus propias ideas de cómo era que iba a venir el Mesías, y hasta el día de hoy aquellos que no aceptaron a Jesús siguen con ese velo. El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice allí en segunda de Corintios capítulo 3: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual ¿por quién es quitado? Por Cristo. Y mientras no den a Cristo, el velo queda allí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, entonces ¿qué va a suceder? El velo se quitará. Ellos no se dieron cuenta de las evidencias que habían en las leyes ceremoniales, porque para ellos esta fiesta se había convertido en puro rito, en pura tradición, en pura ceremonia. Y esperamos que nosotros no entremos en esa misma forma, que venir a la iglesia sea puro rito, pura ceremonia, pura tradición, sino que cada vez que vengamos, y especialmente cuando tomamos la Santa Cena, recordemos de las promesas de la salvación y que Cristo viene pronto. Amén. Y no fue hasta que Jesús le quitó el velo, revelando lo que de Él decía la Escritura, que ellos comenzaron a entender el panorama completo, cuando Jesús se lo reveló. Él les abrió la Escritura y les mostró cómo cada fiesta revelaba un aspecto de su vida y de su muerte, y lo mucho que abarcaba en el plan de salvación para toda la humanidad. Jesús no solo le mostró el significado de su muerte y resurrección, sino que les reveló la grandeza del juicio venidero, donde todo
lo bueno y lo malo, todo lo bueno y lo malo que sucede sobre la faz de este planeta, serán puestos bajo el ojo del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque, amado hermano, porque el mal no triunfará para siempre. El dolor, la guerra, el hambre, todo esto tendrá su fin. El mal no triunfará para siempre. ¿Cuánto lo creen? Dígale que está a su lado, el mal no triunfará para siempre. Gloria a Dios. Si usted lo cree, dígase. El mal no triunfará para nosotros para siempre. Ahora, ¿hasta cuándo? Yo creo que todos nos hacemos esa pregunta en un momento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que tolerar tanta injusticia en el trabajo? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar a ese vecino que tengo? ¿Hasta cuándo voy a tener este problema de salud que tengo? Este problema emocional que tengo. ¿Hasta cuándo? Nosotros queremos saber hasta cuándo, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza. ¿Sabe? Cuando nosotros viajamos, ¿verdad? Y salimos un viaje largo con nuestros hijos. Yo salí en el mes de junio para visitar a mi hermano en New Jersey. Y eso es un viaje de 17, 18 horas. Y cuando íbamos por ahí, no habían salido de Florida, cuando yo escucho: papi, papi, ¿cuánto falta? Faltan como 15 horas. Y pasó un ratito más. ¿A una idea bien? ¿Cuánto falta? Todavía faltan 14 horas. Váyanse a dormir. Pero así somos, ¿verdad? Queremos saber hasta cuándo, porque estamos limitados al tiempo. Y Dios, sabiendo que nosotros queremos saber, Él ha trazado la historia de la humanidad en la Biblia de antemano. De hecho, existen 8 pasajes en la Biblia donde Dios revela la historia de la humanidad de principio a fin, desde el tiempo de la civilización antigua hasta su segunda venida. No tenemos tiempo de estudiarlas todas en esta mañana, pero vamos a mirar alguna de ellas ahora, a vuelo de pájaro, como dijo Fidencio Alicea, a vuelo de pájaro. Vamos a mirar esta de Daniel capítulo 7. Ustedes saben que en Daniel él tuvo una visión, y este es un libro profético, el libro de Daniel. Y él tuvo una visión donde él vio estas bestias. Y cada una de estas bestias tiene su significado. Y lo explica allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7. Si ustedes desean un estudio más profundo de esto, véanse con nuestro hermano Fermín. Y aquí hay muchos hermanos preparados que les pueden explicar bien, con profundidad, sobre esta profecía. Esta mañana vamos a ir rapidito. Pero la primera bestia es el león con alas, que representa ¿qué reino? El imperio de Babilonia. Pero Babilonia fue conquistado por Medo-Persa. El oso representa a Medo-Persa. Y Medo-Persa fue conquistado por Grecia. Grecia aquí simbolizado con un leopardo con 4 cabezas, con alas. Alejandro el Grande era el líder de Grecia cuando conquistó. Y él conquistó de una manera rápida. Y él conquistó, pero su dominio fue corto. Él murió joven. Y tenía 4 generales. Y esos 4 generales pelearon entre sí para tomar el poder. Por eso el leopardo tiene 4 cabezas. Pero Grecia no duró mucho porque cayó ante esta horrorosa bestia, la más poderosa, Roma. Ahora, esta era diferente porque esta bestia no iba a ser conquistado por otro imperio. La corrupción la iba a descomponer. Iba a ser que ella... Y se iba a dividir en 10 reinos. Y al final de esa visión que tuvo Daniel, termina con ¿qué? Con el juicio. Termina con el juicio. Daniel tuvo esta visión donde Dios le reveló la historia del mundo de anticipación. La escena del juicio celestial es lo último que nos revela esa visión en Daniel capítulo 7. Los libros son abiertos, los ángeles se reúnen alrededor del trono y Jesús llega y se le entrega un reino para que entonces la segunda venida de él pueda llevarse a cabo. Gloria a Dios. Dios en 8 ocasiones revela la historia de la humanidad de esta forma. Pero hay una línea de tiempo que casi no se estudia y que muchas personas ignoran. Y esta línea de tiempo se encuentra encerrada o enterrada en los ritos y en las ceremonias de esa ley ceremonial. Y esta es la ley ceremonial.
¿Saben ustedes que cuando el apóstol Pablo dice que nadie los acuse por comida, ni bebida, ni días de reposo, que era sombra que había de venir? ¿De qué está hablando